4 verdades impactantes reveladas por Jesús sobre Satanás que transformarán tu fe y oración. En el tercer año de Joacim, cuando la tierra se llenaba de oscuridad y la esperanza de redención se tornaba un susurro distante, el Hijo del Hombre se encontró en el desierto de Judea. Este era un vasto y árido lugar, donde el calor del sol ardiendo se entrelazaba con la soledad del silencio, un escenario que se preparaba para un encuentro celestial. Como un destello en la penumbra, Jesús, consagrado por el Espíritu Santo en su bautismo, estaba al borde de comenzar su ministerio. Pero antes, debía enfrentarse a una prueba que marcaría el inicio de su confrontación con el maligno. Las sombras se alargaban al caer el sol, y Jesús se hallaba sumido en profunda oración. La brisa del desierto apenas podía interrumpir el solitario silencio, un eco de las profundidades de su alma, agitada por la misión que lo aguardaba. El pueblo clama por redención, pensaba, mientras su corazón latía al ritmo del propósito divino que lo guiaba. Y así, como una serpiente que acecha a su presa, el diablo apareció ante él. No con cuernos y cola, sino en forma de una voz astuta, suave y seductora. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta tentación, directa y envenenada, buscaba socavar la identidad de Jesús, apelar a sus necesidades humanas en un momento de debilidad y duda. Sin titubear, Jesús respondió: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con esta respuesta, no solo rechazó la tentación, sino que reivindicó la primacía de lo espiritual sobre lo físico. Cada palabra resonaba como un clarín divino, manifestando que su vida no se definiría por el hambre del cuerpo, sino por la saciedad del alma. La astucia de Satanás no se detuvo allí. Lo llevó al pináculo del templo y, retándole, dijo: «Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti». La voz del tentador retumbaba, manipulando la escritura con un desafío que puso a prueba la integridad de Jesús. Pero la respuesta fue contundente: «No tentarás al Señor tu Dios». La autoridad de la palabra resplandecía, al reafirmar que la relación con Dios no debía ser un juego de temeridad, sino un caminar de profunda fe y devoción. Los ecos de este momento reverberaron en los corazones de millones, recordando a cada uno que la fe va acompañada de respeto a la soberanía divina. Finalmente, el tercer ataque fue el más seductor de todos. «Todo esto te daré, si postrado me adoras». Ante la oferta de obtener todos los reinos del mundo, el corazón humano podría haber sucumbido. Sin embargo, Jesús, fiel a su misión y a su carácter, respondió con poder: «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Su rechazo no solo era un acto de firmeza, sino una proclamación de que su lealtad a Dios sobrepasaba cualquier tentación terrenal. La resistencia de Jesús se elevaba como un faro en la oscuridad. Con cada rechazo, la fuerza divina se manifestaba, estableciendo que el camino de la obediencia es la senda hacia la victoria. Con ello, los ángeles descendieron para ministrar a Jesús, un símbolo del triunfo sobre el mal y del comienzo de una nueva era de esperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que el desierto se cubría con el manto de la noche, las estrellas brillaban como testigos del encuentro divino. Jesús, fortalecido y renovado, sabía que el verdadero ministerio estaba por comenzar, un camino que lo llevaría hacia el sacrificio. La atmósfera se llenaba de expectación, mientras la narrativa divina se desplegaba, dejando a todos ansiosos por lo que vendría. ¿Cómo se revelaría el plan de Dios en su vida y en la de aquellos que anhelaban la verdad? La historia apenas comenzaba, susurrando promesas eternas en el aire. Al amanecer del día siguiente, Jesús dejó el desierto, guiado no solo por el intento embriagador del alimento físico, sino por la inminente vocación que resonaba en su ser.
A medida que caminaba hacia las aldeas de Galilea, un fuego inextinguible ardía en su interior. ¿Qué testimonio llevaría a los que andaban en la sombra de la desesperanza? Las noticias de su tentación en el desierto pronto se divulgarían, y con cada paso anticipaba encuentros que cambiarían el curso de muchas vidas. Como un imán, su presencia comenzó a atraer a los abatidos. Sus corazones, marcados por la enfermedad y la opresión, anhelaban un alivio que solo Él podía ofrecer. Aquellos que sufrían de demonios y enfermedades recorrían los caminos en busca de la luz que emanaba de Él. Y Asir en su Sertiola llegó a una pequeña aldea, donde las almas hambrientas de verdad lo aguardaban con ansias. El murmullo se intensificó cuando su figura aparecía a lo lejos. «¡Mira, es Jesús de Nazaret!», gritó un hombre que había sido ciego desde nacimiento. Los ojos de la multitud se iluminaron con un brillo de esperanza. En ese momento se hicieron eco las palabras del profeta Isaías. «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz». Isaías 9:2. Al entrar en la aldea, Jesús se detuvo y vio una mujer que lloraba, desesperada por su hijo. Enfermo. Su corazón se conmovió. La multitud se arremolinaba a su alrededor, pero en la profundidad de su ser supo que su misión era más que sanar cuerpos. Era una resurrección del espíritu, un renacer a la promesa de Dios. Con delicadeza se acercó a la mujer y, al ver su aflicción, le habló con la autoridad que solo el Hijo de Dios puede poseer. «No temas, tu fe te ha salvado. Tu hijo vivirá». Inmediatamente, la noticia de su poder milagroso se esparció como fuego en la maleza. Los corazones estaban listos para recibir la buena nueva, y hombres y mujeres comenzaron a abrirse para escuchar el mensaje del reino de Dios. Con cada palabra que pronunciaba, convocaba una verdad poderosa. La victoria sobre el mal estaba a la puerta. Aquellos que habían sido cautivos por la mentira de su propia impotencia, ahora se encontraban en la presencia del Sanador. Mientras tanto, en las sombras, los fariseos observaban con recelo. Sus corazones estaban llenos de rencor y miedo. La llegada del Mesías desafiaba su autoridad, revelando la verdad de sus propios corazones. «¿Quién se atreve a reclamar el poder que solo Dios tiene?», susurraban entre ellos, prontos a cuestionar cada paso de Jesús. Pero su incredulidad solo servía para resaltar la claridad de la luz que él traía. Así, el Hijo de Dios, rodeado por aquellos que anhelaban ser liberados, empezó a predicar: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. Cada palabra era un eco de la eternidad, resonando en los corazones de quienes escuchaban y desafiando a cada uno a confrontar la oscuridad que habitaba en su interior. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Algunos se preguntaban si este era realmente el cumplimiento de las promesas. ¿Podría ser que un nazareno, marcado por la simplicidad y la humildad, fuese el enviado que el pueblo había esperado con tanto fervor? Una brisa fresca recorrió el lugar. Jesús, con su mirada intensa, dirigió su pensamiento hacia el futuro, sabiendo que el aparente éxito traería en su estela nuevas tentaciones y desafíos. Aquel que había enfrentado a Satanás en el desierto, ahora se preparaba para enfrentar a los poderosos que buscaban su caída. Las palabras del profeta resonaban en su mente: «He aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino». Mateo 11:10. Era solo el inicio de una gran revelación. ¿Qué otros secretos de la voluntad de Dios se desplieguen ante el mundo en su ministerio? La historia de su sacrificio, el sacrificio del Cordero, estaba justificada por su poder y su amor. Un nuevo capítulo estaba por abrirse, donde cada milagro, cada enseñanza revelaría más del plan soberano de Dios, y donde, quizás, la mayor prueba sería la que se avecinaba. El eco del destino continuaba resonando en el horizonte, a la espera de que se revelara la verdad total de la redención. Mientras el sol se alzaba más en el cielo, la multitud seguía congregándose alrededor de Jesús, sus corazones palpitando con una mezcla de esperanza y expectación.
Algunos, cargando el peso de enfermedades incurables, otros desesperados por liberación, se acercaron a él en busca de un toque que cambiaría sus destinos. Entre la multitud, un hombre con una piel marcada por la lepra se atrevió a atravesar el espacio reservado para el maestro, gritando con una voz temblorosa: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Las miradas se volvieron hacia Jesús, esperando su respuesta, un murmullo inquieto recorriendo el grupo. La historia del leproso, un hombre que había sido rechazado por la sociedad, resonó en los corazones de muchos allí presentes, reflejando sus propios anhelos de ser aceptados y sanados. Sin titubear, Jesús extendió su mano y tocó al hombre, una acción escandalosa, pero profundamente significativa. «Quiero, sé limpio», dijo con autoridad. En ese instante, la lepra desapareció, revelando una piel sana, y el hombre se cayó de rodillas en gratitud, llorando de alegría. «Oh, ¿quién es este hombre que incluso a los leprosos les devuelve la vida?», susurraron algunos, recordando las antiguas profecías que hablaban de un sanador que vendría. Sin embargo, en la periferia de la multitud, los fariseos se encogieron, llenos de rencor al ver cómo la fama de Jesús crecía, y comenzaron a murmurar entre ellos: «Este hombre está rompiendo las leyes. ¿Acaso no sabe que tocar a un leproso lo haría impuro?». Mientras las voces de la multitud se mezclaban en expresiones de asombro y alegría, Jesús se volvió hacia los fariseos y con gran firmeza les dijo: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5:32. Sus palabras retumbaron en el aire como un trueno en la tormenta, dejando a los presentes atónicos frente a la audaz reclamación de Jesús sobre el propósito de su misión. Al caer la tarde, después de múltiples sanidades y liberaciones, Jesús subió a una pequeña colina cercana y, con una mirada contemplativa, comenzó a explicar verdades divinas sobre el reino de los cielos. «El reino de Dios ha llegado a ustedes», enseñó, mientras la multitud se sentaba expectante. «Este reino es como un tesoro escondido en un campo y su valor es inigualable. Una perla de gran precio, capaz de cambiar el curso de la vida de cualquier hombre que la descubra». Poco a poco, sus enseñanzas se fueron profundizando, adentrándose en lo espiritual y lo invisible. Concluyó diciendo: «Desde ahora recibiréis el poder del cielo, y mediante mi nombre los demonios huirán, y las cadenas de esta tierra serán destruidas». Sus palabras provocaron un gran asombro, reflejando un indicio de la autoridad que él poseía. Sin embargo, en el silencio que sigue a estas declaraciones resonantes, se podía sentir la presión de fuerzas oscuras trabajando en la oscuridad. Aquellos que eran poseídos, llevados por una desesperación aterradora, acercándose a él como sombras al caer la noche. Los ojos de Jesús brillaron con pasión, conocía las luchas profundas que se llevaban a cabo en cada corazón, y... Mientras la noche caía, la multitud comenzaba a dispersarse, llevándose consigo la luz de la esperanza. Jesús miró hacia el horizonte. Cada sanación y cada palabra revelada habían sido apenas el comienzo, porque sabía que las verdaderas batallas estaban por venir. Con el eco de las promesas de Dios resonando en su ser, entendió que todo lo que había hecho no era más que el preludio del triunfante cumplimiento de la obra redentora. «Lo que estoy haciendo aquí es solo una sombra de lo que vendrá», susurró Jesús, sintiendo la pesada carga de su misión. Un nuevo desafío aguardaba, una confrontación no solo con los poderosos de la tierra, sino con las oscuras fuerzas que buscaban su destrucción. La conexión con su Padre Celeste se hizo más palpable, y mientras se preparaba para enfrentar el abismo, la última verdad se dibujó en su mente. El tiempo se acerca para que el príncipe de las tinieblas sea derrotado. Así, un impulso divino lo llevó a contemplar lo que vendría, pues cada sombra oscura estaba destinada a ceder ante la luz de su verdad acerca de la redención del mundo. ¿Qué otros secretos del reino se revelarían en los días venideros? La noche se cernía sobre la colina como un manto pesado, ocultando las estrellas detrás de nubes ominosas. Alicaído por la exhortación de Jesús, sus seguidores se reunieron, ansiosos por escuchar más de sus enseñanzas.
Un deseo ferviente colmaba el aire, como si el mismo aliento de Dios fluyera entre ellos, exhortándolos a profundizar en las verdades del reino. De repente, un estremecedor grito rompió la calma nocturna. Una figura demacrada se acercó, retorciéndose de dolor y agonía. La multitud retrocedió, atemorizada, mientras el hombre poseído por un demonio se aproximaba, sus ojos inyectados de furia y pánico. «No nos molestes, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos». El espanto era palpable y algunos comenzaron a murmurar, recordando historias sobre los estragos causados por las fuerzas infernales. Con una calma penetrante, Jesús miró al endemoniado y en un tono autoritario le ordenó: «Silencio, sal de él». Las palabras de Jesús retumbaron en la oscuridad como un rayo en la tormenta. Un estremecimiento recorrió al poseído, quien cayó al suelo, con un grito desgarrador y una fuerza vengativa escapando de su ser. La multitud, atónita, observaba cómo la sombra de Satanás se retiraba, dejando al hombre tembloroso y libre en el acto. «Este es el poder del reino de Dios», explicó Jesús, mientras la multitud se agrupó nuevamente, llenando el entorno de un silencio reverente. «He venido a destruir las obras del diablo», 1 Juan 3:8, continuó. «No temáis al enemigo que busca devorar, pues en mí habita toda la autoridad celestial». Sus palabras flotaban en el aire, desarmando dudas y avivando la llama de esperanza en los corazones de los presentes. Uno de los discípulos, impulsado por un fervor espiritual, preguntó: «Maestro, ¿cómo podemos estar seguros de que el enemigo no nos vencerá?» Jesús, con un brillo en sus ojos que hablaba de paz y victoria, respondió: «Por mi sacrificio he vencido al mundo». Juan 16:33. No se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que yo he hecho y haré en ti. La fe en mi nombre es lo que trae libertad. Al escuchar esto, la multitud comenzó a reconocer la autoridad que emanaba de Jesús. Sus corazones estaban listos para recibir la revelación del poder divino. Era el momento de demostrar que las oscuras fuerzas ya habían sido vencidas en el nombre del amor y la verdad. Jesús continuó: «El enemigo es astuto y engañoso, pero su reino es efímero. Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. «Los que habitan en mí no deben temer, pues en mi luz no hay tinieblas». A medida que el reino mío avance, la oscuridad será expulsada. Los murmullos de la multitud se transformaron en expresiones de alabanza. Algunos se arrodillaron, con lágrimas brotando como testimonios de liberación. El aire estaba impregnado de un convencimiento renovado. Sin embargo, en las sombras, los fariseos se retiraban, sus corazones endurecidos por el desprecio. «Este hombre no solo desafía nuestra autoridad, sino que también está revelando secretos del reino. El tiempo se acorta», pensaban entre ellos. Un susurro entre la multitud reveló la inquietud que comenzaba a cobrar fuerza. ¿Acaso él es el esperado? ¿El que viene a restaurar todo? Jesús, percibiendo esta rebosante anticipación, sucumbió a una profunda contemplación, pensando en su obra redentora que abarcaría mucho más que lo que hasta ahora se había visto. «Lo que está por venir es mayor que esto», murmuró Jesús, sus ojos fijos en el horizonte. «La batalla final se avecina, y es ahí donde se demostrarán las verdaderas verdades del poder de Dios». Con este nuevo anhelo de revelación, los corazones latían con la promesa de lo que aún no se había manifestado, dejando una pregunta decisiva en el aire. ¿Qué secreta estrategia de liberación traería el príncipe de paz en los días por venir? La multitud, aún temblorosa por el milagro presenciado, comenzó a moverse en dirección a Jesús, sus ojos brillantes de fervor y curiosidad. No comprendían en su totalidad el poder que se había manifestado esa noche, pero sabían que habían sido testigos de algo sobrenatural. Sin embargo, las palabras de Jesús volvieron a resonar en sus corazones. «No temáis al enemigo, que busca devorar». Mientras hablaba, Jesús dirigió su mirada hacia el amplio cielo estrellado, visible de a poco a medida que las nubes se disipaban.
Era un momento propicio para revelar verdades profundas sobre la naturaleza de las fuerzas oscuras que amenazaban el alma y el bienestar de aquellos que había venido a salvar. Así como la luz desplaza a la oscuridad, comenzó Jesús, así también el reino de Dios avanza a gran velocidad, despojando al enemigo de su poder. La primera verdad que debéis conocer es esta: Satanás es un ladrón que solo viene para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Las palabras penetraron en el corazón de los oyentes como un eco que retumbaba en sus almas atormentadas. La comprensión se apoderó de ellos mientras reflexionaban sobre la devastación que la oscuridad había causado en sus vidas y comunidades. Pero yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, continuó, mientras sus ojos reflejaban compasión y autoridad. La segunda verdad es que, aunque el adversario busca atrapar a los incautos, yo soy el buen pastor que cuida de mis ovejas. Juan 10:11. Las manos de los presentes se entrelazaron en un acto de unión y deseo de protección, conscientes de que habían sido llamados a una nueva vida bajo su guía. Entonces Jesús levantó su voz, permitiendo que resuene en la noche callada. La tercera verdad que debéis atesorar es que no estáis solos en esta lucha. Yo he desarmado a los espíritus malignos en mi nombre, y ese poder os ha sido otorgado a vosotros. Lucas 10:19. Los discípulos sintieron el peso de su autoridad, como un manto que caía sobre ellos, empoderándolos, un recordatorio del llamado que tenían sobre sus vidas. Por último, dijo, con un profundo y solemne énfasis, Satanás puede ser astuto y engañoso, pero él ya ha sido derrotado en la cruz. La cuarta verdad es que mi sacrificio es el triunfo sobre el pecado y la muerte. Colosenses 2:15. La multitud se quedó en silencio, abrumada por la magnitud de la revelación. Un susurro de esperanza se encendió en cada uno de sus corazones, haciendo eco en la promesa del Evangelio. Al tiempo que las primeras luces del alba comenzaban a asomar, un fariseo se atrevió a interrumpir, interpelando a Jesús con voz desafiante. ¿Qué pruebas son estas que traes? ¿Acaso piensas que tus palabras pueden deshacer lo que hemos instaurado? Jesús volvió su mirada hacia él, con una profunda y penetrante calma. El reino de Dios no se puede establecer sobre la base de las tradiciones de los hombres, sino sobre la verdad de la revelación divina. Mateo 15:6. La tensión en el aire era palpable. Las murmuraciones comenzaban a surgir entre la multitud, quienes se preguntaban si realmente el fin de las antiguas opresiones estaba a la mano. Con una voz más fuerte, Jesús finalizó: Lo que está por venir es mayor que la comprensión humana, pues la gloria de Dios será revelada entre vosotros, y muchos más serán liberados. Romanos 8:18. Con estas palabras resonando, un profundo silencio se instaló. Cada corazón latía al unísono, con la certeza de que estaban a punto de conocer un nuevo despertar. El misterio del futuro del reino estaba al borde de su revelación, dejando en el aire la pregunta que ardía en sus almas. ¿Cuáles serían los próximos pasos que el Maestro desearía mostrarles para cumplir su soberano propósito? Mientras la multitud permanecía en un silencio reverente, la niebla de la incertidumbre comenzó a despejarse en sus corazones. Jesús, observando las expresiones de aquellos que habían llegado en busca de alivio, comprendió que el momento era propicio para profundizar más en el misterio del reino de Dios. Con una voz que resonaba a través de la quietud, empezó a hablar, invitando a los presentes a acercarse más a él, como las flores que buscan la luz del sol. «Acercaros a mí», dijo, «porque el tiempo ha llegado para que descubráis la clave de la libertad. Sabed que no es suficiente reconocer la tormenta que se cierne sobre vosotros. Es necesario aprender a navegar por ella, con la fe que mueve montañas. La primera clave es esta: el conocimiento de la verdad os hará libres. Juan 8:32. Los murmullos cayeron nuevamente, y varios comenzaron a inclinarse hacia adelante, anticipando la revelación que estaba por venir. Si el enemigo ha tratado de infundir miedo y duda en vuestros corazones, recordad que
No hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Sus palabras eran como un bálsamo que aliviaba las heridas del alma, y el temor fue reemplazado por un resplandor de esperanza en sus rostros. La segunda clave consiste en que debéis revestiros de la armadura de Dios para enfrentar los dardos del maligno. La fe es vuestro escudo y la verdad es vuestro cinto. Efesios 6:13-14. Con esto, Jesús levantó su mano, evocando imágenes de guerreros listos para la batalla. Las luces del amanecer comenzaron a danzar sobre las colinas cercanas, y Jesús continuó. La tercera clave es el poder de la oración. Cuando intercedéis, el cielo se mueve. No desestiméis el poder de clamar al Padre en mi nombre. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Un susurro de concordancia se escuchó entre la multitud. Muchos habían sentido la urgencia de la oración, y ahora comprendían su lugar en el plan divino. Finalmente, proclamó Jesús con la autoridad que solo él poseía. Debéis recordar que, aunque el camino pueda parecer incierto, Dios ha prometido que sus propósitos son siempre buenos. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La multitud comenzó a experimentar una transformación. Lo que antes era un miedo paralizante se convertía poco a poco en confianza renovada. Pero el fariseo, aún desafiante, volvió a hablar. ¿Acaso crees que tus palabras tienen el poder de cambiar lo que hemos enseñado durante generaciones? La tradición no se puede romper tan fácilmente, dijo, intentando sembrar discordia entre el pueblo. Con firmeza, Jesús respondió, cuando se trata de la verdad del reino, no hay tradición que pueda sostenerse ante la luz de Dios. El tiempo ha llegado para que el mensaje de salvación se extienda como un río que arrastra todo lo que hay a su paso. Entonces, una brisa suave y fresca sopló, como testigo del compromiso divino con la obra que estaba realizando. Las caras de la multitud mostraban una sombra creciente, y cada corazón palpitaba con la certeza de que un cambio radical estaba en curso. Lo que estoy haciendo aquí no es solo para este momento, sino que es un legado que se entregará a cada generación que desee conocerme, concluyó Jesús. Y así, mientras la luz del día se abría paso por completo, el aire estaba impregnado de una expectativa palpable. Un nuevo capítulo de revelación estaba por comenzar, y el eco de las palabras de Jesús resonaría entre ellos como una melodía atemporal. ¿Estaban listos para recibir la próxima obra del Creador que desataría en medio de ellos? Una que transformaría no solo sus vidas, sino todo el curso de la historia. Fue un momento que marcó el principio de una nueva alianza, y el pueblo quedó con la profunda pregunta: ¿qué milagros aguardaban en la senda del propósito divino? Mientras el eco de las palabras de Jesús se desvanecía en el aire fresco de la mañana, un murmullo de inquietud recorrió la multitud. Los corazones palpitaban con la expectación de lo que vendría. La atmósfera estaba cargada con el peso de la verdad que aún debía ser revelada. Cada mirada en la multitud estaba llena de anhelos, y muchos sentían que había más en la enseñanza del Maestro. Entonces Jesús, sintiendo la necesidad de profundizar en el misterio de la lucha espiritual que enfrentaban, se detuvo un momento, observando las almas que delante de él buscaban respuestas. Con voz firme y clara dijo: «Escuchad, pues lo que os revelaré no es solo una advertencia, es una instrucción para la vida. Satanás, el adversario, busca devorar a todo aquel que se aparta del camino. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Una onda de inquietud se murmuró entre el pueblo, cada uno consciente de la verdad de estas palabras. Primera verdad: no subestiméis el poder del enemigo. Más que una sombra que acecha, es un adversario astuto que utiliza la duda y el miedo como sus principales armas. Recordad que la astucia del diablo no ha de prevalecer. 2 Corintios 2:11.
A medida que Jesús hablaba, comprendieron que las batallas no eran solo externas, sino que se libraban en sus propios corazones. Un hombre entre la multitud, con el rostro demarcado por la lucha, levantó su mano y preguntó: «¿Cómo podemos defendernos de sus engaños, maestro?». Jesús, mirándolo con compasión, contestó: «Segunda verdad, la palabra de Dios es vuestra espada. Solo en ella encontraréis la verdad que disipa la confusión del enemigo. Librados de las manos de nuestros enemigos, los serviremos sin temor». Las miradas asintieron, reconociendo el poder del conocimiento divino que les era otorgado. Y a esto, añadido la tercera verdad, que es la práctica de la oración incesante. Cuando intercedéis, el comandante del cielo responde: «No desmayéis en la oración, perseverad en ella». Romanos 12:12. La mente colectiva de la multitud se iluminó mientras entendían que la oración no era solo un deber, sino un privilegio que abría las puertas del cielo. Agregó: La cuarta verdad, y la más importante, es que tenéis un intercesor. Yo estoy con vosotros. El enemigo pueda ser fuerte, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Estas palabras despertaron un nuevo fervor en sus corazones. El miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una poderosa convicción de que la victoria ya había sido prometida. Mientras las olas de emoción se propagaban por la multitud, el fariseo que había desafiado a Jesús no pudo evitar interrumpir una vez más: ¿Cómo puedes asegurar que tu intercesión será suficiente para todos? La pregunta resonó en el aire, un eco de duda entre la seguridad abundante que ofrecía el Maestro. Jesús, sin titubear, hizo una pausa y llenó sus ojos de compasión. «Lo que acaso no comprendes es que mis palabras son vida y poder. En mí, todo aquel que crea tiene la certeza de la salvación». Y como un resplandor de luz, la verdad continuó fluyendo entre ellos. La multitud, ahora impaciente por el despliegue de la gloria de Dios, estaba lista para ver el nuevo milagro que el Maestro había prometido. Jesús levantó la mirada al cielo y con una súplica profunda clamó: «Padre, abre los ojos de tu pueblo a la verdad que hoy han escuchado». Mientras la respuesta divina parecía resonar en el aire, un silencio expectante se apoderó de todos y un nuevo gancho emergió entre los creyentes. ¿Estáis dispuestos a caminar en esta nueva revelación sabiendo que los planes del Creador van más allá de lo que podéis imaginar? Escuchad, porque el reino de Dios se acercará a vosotros, no solo en este momento, sino en cada paso que deis hacia adelante. Así, el misterio del propósito divino palpitaba, listo para ser revelado en medio de su fidelidad. Mientras la expectación seguía flotando en el aire, un murmullo reverente se apoderó de la multitud. La súplica de Jesús aún resonaba en sus corazones, y muchos se preguntaban si el milagro que habían anticipado llegaría a manifestarse. La atmósfera era densa con la mezcla de fe y temor, como un campo listo para la lluvia que por fin podría romper la sequía. De repente, una mujer se adelantó entre la multitud, su rostro surcado por líneas de sufrimiento. Miró a Jesús y con una voz entrecortada exclamó: «Maestro, mi hija está atormentada por un espíritu maligno. He buscado ayuda por todos lados, pero nadie ha podido liberarla. ¿Puede tu poder llegar hasta ella?». La pregunta, cargada de angustia, resonó en los corazones de los presentes como un eco de sus propias batallas. Jesús, viéndola, sintió una profunda compasión. «No temas», dijo con voz serena. «El poder de Dios está aquí para sanar y liberar. Creer es la llave que abrirá la puerta a tu milagro». La mujer, con esperanza encendida en sus ojos, asintió mientras la multitud contenía la respiración, esperando con ansias la respuesta de Dios al clamor de su hija. «Yo os digo que no solo lo que veis es real», continuó Jesús, «sino que hay fuerzas que luchan en lo oculto, y el reino de la luz prevalecerá sobre la oscuridad. Tal como está escrito: cuando el justo grita, el Señor lo oye». Salmos 34:17. Las palabras penetraron en lo profundo del alma del pueblo, recordándoles que sus oraciones no eran en vano. En el instante que decía esto, las nubes se movieron rápidamente sobre el cielo,
como si el mismo universo estuviera dando testimonio de la inminente intervención divina. Jesús se giró hacia la mujer y dijo: «Ve, y que tu fe te salve. Tu hija ya ha sido liberada». Fue entonces que la mujer sintió una calma profunda, resonante con la verdad de aquel anuncio. Mientras ella se alejaba, algunos en la multitud comenzaron a murmurar, cuestionando con desconfianza si realmente su hija encontraría alivio. Jesús sintió esta incredulidad y se dirigió a ellos con firmeza. ¿No habéis escuchado estas enseñanzas? La impotencia de Satanás es nada comparada con la grandiosidad del poder de Dios. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. La verdad palpable de estas palabras comenzó a cambiar la atmósfera. La expectativa creció en la multitud, como olas acercándose a la orilla. Algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos, clamando en oración, casi como un eco colectivo de fe. Jesús observó cada reacción, su corazón lleno de gloria por la entrega de aquellos que buscaban al Padre con fervor. «Recordad la promesa», dijo Jesús, «donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20. La certeza de su presencia llenó el lugar con un poder casi tangible, y la multitud se sintió unida como un solo cuerpo bajo la dirección del Maestro que aseguraba su protección. La mujer que había implorado por su hija, entre lágrimas de gratitud, regresó entre los que rezaban, y su voz, ahora llena de gozo, expresó: «Es cierto, mi hija ha sido sanada. El Espíritu ha salido de ella en el mismo instante que creí». Los corazones repletos de asombro y adoración comenzaron a alabar con fervor y a glorificar a Dios por su obra poderosa. «¿No veis?», dijo Jesús, señalando a la multitud con ternura, «que la fe es el puente entre el cielo y la tierra. Cada intercesión, cada palabra de fe, abre una puerta hacia las maravillas del reino». Mientras sus miradas se fijaban en él, una nueva revelación comenzó a florecer en sus corazones. Y así, el Maestro concluyó con una voz fuerte, resonando en el aire: «Escuchad bien, porque lo que vendrá es aún más grande. La victoria no solo es para hoy, sino para siempre. Los cielos narran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Salmos 19:1. Sus palabras dejaron un eco profundo en la multitud. De pronto, un nuevo misterio emergió, como un susurro a través del viento. «Estad atentos, porque lo que no sabéis es que incluso en las sombras más densas, la luz se manifestará». La preparación del cielo para revelar su gloria ha comenzado. ¿Estáis listos para caminar en la luz de este nuevo pacto? Un profundo silencio se apoderó del pueblo, como si cada palabra del Maestro resonara en lo más íntimo de sus corazones. Aquellos que habían sido testigos de la sanidad y liberación se preguntaban qué otras manifestaciones de la gloria de Dios podrían estar por venir. El aire cargado de expectativa pareció cobrar vida, y un murmullo de reflexión recorrió la multitud. «Maestro», preguntó un fariseo que estaba entre la multitud, con una voz que temblaba ligeramente pero firme, «¿qué significa esto de caminar en la luz de un nuevo pacto?». Las miradas de todos se centraron en Jesús, esperando su respuesta, como simples aprendices ante la sabiduría. «Os digo», comenzó Jesús, su tono reverberando con autoridad, «que el enemigo, el príncipe de este mundo, ha venido para robar, matar y destruir. Sin embargo, yo he venido para que tengáis vida, y para que la tengáis en abundancia». Juan 10:10. En esas palabras se encerraba una verdad poderosa sobre la naturaleza del mal, pero también sobre el propósito divino. Entended que la oscuridad no tiene poder sobre aquellos que se aferran a la luz. La fe es el refugio donde el fuego del Espíritu quema las sombras que nos atormentan. Pero, ¿cómo podéis permanecer firmes en la batalla? Desafiado por su propia pregunta, miró a cada uno con ojos llenos de fuego celestial.
Permaneced en mí y en mis palabras. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El murmullos comenzaron a transformarse en murmullos de asombro y aceptación. Las palabras de Jesús, penetrantes como espada de dos filos, desterraron la confusión en los corazones de aquellos que lo escuchaban. La libertad se encuentra en la revelación de quién soy y qué he venido a hacer. ¿Creéis que el poder del agua puede ahogar la luz? Nunca, respondieron al unísono algunos entre la multitud, sus corazones rebosantes con fe renovada. Así también, continuó, su voz resonando en el firme eco de la tierra. El poder de Dios es mayor que cualquier espíritu maligno o circunstancia que parezca amenazar vuestra paz. Os exhorto a que no temáis. Con este grito, la atmósfera se electrificó y la gloria de Dios pareció descender, envuelta en una nube de esperanza. Mientras las palabras de Jesús iban sembrando valor en el corazón de la multitud, uno de los discípulos gritó: «Maestro, entonces, ¿cómo combatimos las obras de Satanás?». La pregunta salió de su corazón, imbuida de una búsqueda ferviente. «Con oración y ayuno», respondió Jesús. «No hay otra manera. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno». Marcos 9:29. Este mandato llevaba consigo un peso de responsabilidad, un llamado a la preparación espiritual en la lucha contra la oscuridad. La multitud comenzó a entender la magnitud de su misión y que la lucha era tanto personal como colectiva. Para ser portadores de la luz debían nutrirse espiritualmente y dejar que la gloria de Dios fluyera a través de ellos. Una voz resonó entre ellos, quebrantando el silencio reverente. ¿Y qué hay de aquellos que no conocen tu nombre, Maestro? ¿Qué esperanza tendrán? Esa es la tarea de los que han visto la luz. Jesús respondió con firmeza: «Id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28, 19, 20. Las palabras de la Gran Comisión sellaron su mensaje, iluminando aún más el camino que debían seguir. Así, mientras la multitud asimilaba la revelación del poder de Dios y su propósito, un murmullo emergió en la distancia, llevando noticias de un reino más grande, un enemigo más oscuro y una victoria aún más sublime destinada a ser revelada. «¿Qué se avecina, Maestro?», preguntó uno de los más curiosos, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba. «Estad preparados», dijo Jesús, su mirada fija en el horizonte, lleno de promesas, porque lo que está por venir culminará con la derrota definitiva del príncipe de este mundo. Porque así como el sol naciente, en su esplendor, rompe las tinieblas, así se manifestará la justicia. Los cielos se abren, y el cielo anunciará el globo de su gloria. Isaías 60:1. En ese momento, lo que no sabían era que los planes de Dios ya estaban en movimiento, y el eco del triunfo del Cordero estaba por resonar en toda la tierra. Estaban en la víspera de un acontecimiento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre, un misterio que por ahora solo se insinuaba en las sombras. La luz de un nuevo pacto ya brillaba, esperando ser revelada. Mientras la luz del día se extendía lentamente sobre las tierras de Galilea, la multitud se encontraba en un estado de expectación indescriptible. Las palabras de Jesús aún vibraban en sus corazones, llenos de esperanza y anhelo. Habían presenciado su poder sanador, sus enseñanzas profundas y su compasión por los afligidos, y ahora anhelaban más de aquel que daba vida en abundancia. «Mira», dijo uno de los presentes, señalando hacia el horizonte, «se acerca un grupo que trae a alguien que clama por ayuda». Con la mirada fija, todos voltearon a ver a un hombre que luchaba por abrirse paso entre la multitud mientras cargaba en brazos a un niño inconsciente. La desesperación en su rostro hacía eco de un clamor que resonaba entre todos los presentes.
Maestro, mi hijo está poseído por un espíritu que lo atormenta, no puede hablar ni moverse, y he llevado su sufrimiento por demasiado tiempo. ¿Puedes ayudarlo? La multitud contuvo la respiración, asombrada y ansiosa. Jesús se acercó al hombre, su mirada se posó en el niño, y en su corazón surgió un profundo amor. Todo es posible para el que cree, respondió, enfocándose en el Padre. ¿Crees que puedo hacer esto por tu hijo? Sí, Señor, creo, ayuda a mi Incredulidad, exclamó el hombre, sus palabras resonando con la angustia de un alma que anhelaba un milagro. Jesús, viendo la fe que comenzaba a despertar, afirmó: «Llévame a él». A medida que se acercaban al niño, los murmullos entre la multitud crecieron, recordando las antiguas historias de sanación y liberación. Jesús se había convertido en la encarnación de la esperanza, y muchos ya habían comenzado a creer que la oscuridad podía ser derrotada. «Espíritu mudo y sordo», ordenó Jesús con firmeza, «sal de él y no entres más en él». En ese instante un temblor recorrió el cuerpo del niño y, con un grito desgarrador, el espíritu maligno salió de él, dejándolo en un profundo silencio. Los ojos del niño se abrieron, llenos de confusión y asombro, mientras el padre se arrodillaba buscando a su hijo restaurado. La multitud estalló en júbilo, los ecos de alabanzas resonando en todo el valle. Sin embargo, entre los gritos de alegría, algunos fariseos se apartaron en las sombras, llenos de celos y desdén. «Por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios», murmuraron entre ellos, su palabra cargada de incredulidad. Jesús, perceptivo a estos susurros, les respondió: «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida permanecerá». Mateo 12:25. Con esto les mostró la locura de su declaración, revelando que la obra de Dios no podría venir por el poder de las tinieblas. «Pero si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios», continuó, «ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». Mateo 12:28. Su declaración resonó como un trueno en el aire cargado, desnudando la mentira del adversario y revelando la gran verdad. El reino de Dios había llegado a aquellos que creían. Mientras el júbilo se desataba entre la multitud por la liberación del niño, Jesús dirigió su mirada hacia ellos y dijo: «Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que éstas haréis, porque yo voy al Padre». Juan 14:12. Las palabras envolvieron a los oyentes en un manto de asombro, pues no solo se trataba de milagros presenciados, sino del poder que residiría en ellos al creer. Cada uno de ellos se sintió llamado a ser parte del maravilloso plan de Dios, y la impaciencia aumentaba con cada minuto que pasaba. «Maestro, ¿cómo puede ser esto posible?», preguntó uno de los discípulos, reflexionando sobre el vasto propósito que parecía abrumador. «Por la fe y la obediencia», explicó Jesús, «donde el amor de Dios fluye, allí también fluirá su poder». No se trata solo de un acto de liberación, es el principio de un nuevo comienzo. Nada es imposible cuando se avanza en el amor y la verdad. Mientras la tarde caía, Jesús miró hacia el horizonte con una visión más allá de lo que los presentes podían captar. Sabía que el impacto de su vida y enseñanza traería un cumplimiento profundo en las promesas de Dios. Lo que está por venir es mayor. Lo que ya habéis visto. Un nuevo día amanece, y el reino de las tinieblas será derrotado por la luz. Los corazones latían con una nueva anticipación. El tiempo de la revelación se acercaba. El poder de Dios es más grande que cualquier oscuridad. Será a través de mi sacrificio en la cruz que completa el plan redentor. Estén atentos, porque están en la víspera de grandes cosas. Pronto verán cómo se despliega la gloria de Dios en toda su plenitud. Mientras la luz se desvanecía, una pregunta quedó flotando en el aire. Una pregunta repleta de reverencia y anhelo.
¿Cómo se manifestará el plan soberano de Dios en esta redención? Las sombras de la noche comenzaban a cubrir el paisaje, y la historia de salvación apenas comenzaba a revelarse, prometiendo un futuro lleno de luz en la oscuridad del mundo.